Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Esteban Arango y el día de hoy vamos a realizar un video sobre Dehancer. Dehancer es un plugin que sirve para darle un look cinemático, un look análogo a nuestros videos. Funciona para cualquier tipo de cámaras, no tiene que ser un video grabado en formato log o algo por el estilo, así que incluso con tu celular puedes obtener resultados excelentes, puedes utilizar cualquier cámara. Es un plugin súper bueno y realmente es muy fácil de utilizar. En este video vamos a ver un tutorial básicamente al final, donde vamos a poder aplicar este plugin en un video de una cámara sencilla que fue una Nikon D5200 y vamos a poder observar que podemos obtener resultados excelentes. Así que comencemos y veamos qué es lo que puede ofrecernos este plugin. Entonces este era el video que vimos al inicio. Acá podemos ver entonces el flujo de trabajo que teníamos. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de color y acá entonces podemos ver que tengo un flujo de nodos bastante sencillo. Realmente este software, este plugin es bastante sencillo de utilizar. Puede utilizarlo personas profesionales porque es un software bastante potente, o también puede utilizarlo personas principiantes en el mundo del color grading. Bueno, entonces acá tenemos inicialmente un nodo para el balance de blancos, para corregir el balance de blancos, y básicamente ya tengo aquí otro nodo con Dehancer y otro nodo con Halation, que ya más adelante les voy a explicar qué es. Entonces activamos el nodo Dehancer y acá podemos ver que esto tiene bastantes opciones, lo cual puede ser un poquito abrumador al inicio, pero realmente no es complicado de utilizar. Podemos presionar Option o Alt y dar clic acá, y eso lo que va a hacer es que nos va a cerrar todas las pestañas y va a ser más fácil de trabajar. Bueno, entonces acá en Input podemos seleccionar la fuente, o también lo otro que podemos hacer es seleccionar la cámara, y acá dentro del plugin podemos convertir el video, podemos convertir el espacio de color. Entonces, por ejemplo, tenemos fabricantes de diferentes marcas, como por ejemplo Apple, Canon, DJI, Sony. En este caso yo lo voy a dejar en DaVinci Resolve. En Fill lo que podemos hacer es seleccionar el tipo de película que nosotros estamos usando. En este caso yo estoy usando un Kodak Vision 3 250D. La D significa que es Daylight, está balanceada para la temperatura de luz de día. También tenemos este Push and Pull, donde podemos balancear un poquito la película dependiendo de nuestra necesidad. Y luego tenemos el desarrollador de película, donde podemos, por ejemplo, darle más contraste a la imagen, podemos darle más color, podemos hacer diferentes opciones acá. Lo otro que tenemos es la compresión, que esto nos puede ayudar para sacarle más rango dinámico a la imagen. Por ejemplo, podemos ver la diferencia que se hace acá en esta alta luz de acá. Podemos ver la diferencia. Lo otro que tenemos, por ejemplo, es el print. Aquí podemos seleccionar, por ejemplo, qué tipo de papel se está imprimiendo la película. Por ejemplo, tenemos linear, tenemos esta Kodak y tenemos esta otra Kodak Glossy Paper. Este es bastante bonito, da un look muy interesante. También podemos controlar acá la exposición de la impresión. Podemos darle el contraste, podemos manejar también acá la densidad de color y también la saturación. Luego tenemos el grano. Acá en esta opción tenemos diferentes perfiles en los cuales podemos seleccionar el grano, y este grano es bastante interesante porque se va adaptando dependiendo de la imagen. Tiene como un algoritmo que va reaccionando a lo que estamos viendo en la imagen. Acá podemos activarlo, desactivarlo, ponerle qué tanto grano queremos y podemos elegir el perfil. El Halation lo que hace es básicamente ponernos estos colores rojizos que vemos por acá. Es algo bastante famoso que se está utilizando últimamente en los videos cinemáticos, en las redes sociales. Y entonces tenemos acá la opción para elegir el perfil, tenemos para elegir la amplitud y tenemos el modo de máscara, en el cual podemos ver efectivamente cómo está reaccionando el Halation en la imagen. Acá podemos ver cómo se resaltan estos tonos rojos y se ven bastante bonitos, se ven bastante elegantes. La otra opción que es muy interesante es el Bloom. Esto es lo que nos simularía, lo que vendría siendo un filtro Black Pro Mist. Nos simularía ese tipo de efecto que lo que hace es como difuminar la imagen y se ve bastante bonito también, y últimamente se está utilizando bastante. Es una opción bastante interesante. También tenemos la opción de poner la máscara para ver cómo está afectando la imagen. Acá podemos ver cómo se resaltan los blancos. Y si quitamos la máscara podemos ver cómo se ve la imagen como más difuminada, como más suavizada. Luego otra opción que tendríamos por acá bastante, que es muy chévere,
sería el overscan, donde podemos habilitarlo acá y nos pone este tipo de bordes que son bastante bonitos también. Y tenemos diferentes opciones, por ejemplo podemos seleccionar este, podemos seleccionar este, podemos seleccionar un Ultra 16, podemos seleccionar el Super 35, que este es el que más me gusta a mí, se ve bastante bonito. Podemos seleccionar que si es positivo o negativo, podemos seleccionar la orientación. Realmente se deja modificar muchas cosas. Podemos seleccionar esto, que si es nítido, que si es rondeado, que si es normal. Podemos seleccionar la escala y esto se ve bastante bonito. Por ejemplo, vamos a ver lo sencillo que es utilizar Dehancer con estos videos. Entonces vamos a iniciar con este del avión. Nos vamos al menú de colorización acá, bajamos hasta el fondo y vamos a buscar a Dehancer Pro. Lo arrastramos hasta el nodo. Acá en input lo que podemos hacer es seleccionar que estamos trabajando en este perfil. Depende de cómo tengas configurado tu DaVinci. Y acá podemos balancear nuestra exposición, nuestra temperatura y otro tipo de funciones que se pueden hacer directamente desde DaVinci, pero igual el plugin nos ofrece la opción de hacerlo acá directamente, lo cual es bastante interesante. Bueno, entonces acá seleccionamos la película que nosotros queremos. Tenemos 63 opciones para escoger por el momento y ellos siguen agregando más opciones. Por ejemplo, esta se ve bastante bien. Vamos a ir luego al developer y vamos a ponerle, por ejemplo, color boost. Vamos a subirle un poquito el contraste y ahí vamos teniendo un resultado bastante bien. Luego lo que vamos a hacer es ir al print. Aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, el glossy paper. Vamos a ver cómo, por ejemplo, con esta se ve bastante interesante, o con esta se ve mejor. Como podemos ver, es bastante sencillo de utilizar. No es complicado, simplemente vamos explorando las opciones. Todo lo podemos hacer directamente en un mismo nodo, o podemos ir separando por nodos dependiendo si, por ejemplo, el halation, el bloom, pero todo lo podemos aplicar en el mismo nodo. Por ejemplo, vamos a aplicarle halation a este. Por ejemplo, ahí podemos ver cómo se resalta por acá. Se ve bastante bonito y con un estilo bastante cinemático. También vamos a ponerle el bloom para que nos suavice la imagen. Esto depende de gustos, puedes ponerle mucho, puedes ponerle poco, todo se deja graduar desde acá. Como podemos ver, en unos simples clics, en un par de segundos, ya llevamos un resultado bastante interesante, un resultado muy bonito, muy cinemático, y se ve bastante elegante, se ve muy cinemático. También podemos utilizar esta otra opción que es la de viñeta. Como pudimos ver, ahí se opaca un poquito. También tenemos el modo de máscara donde nos muestra dónde está centrada la viñeta, y esto es bastante chévere también. Podemos cambiarle la exposición, creo yo que por ahí se va viendo bonito. Y básicamente esta toma podríamos dejarla así. Cambiaríamos de que se vea así a que se vea así. La diferencia es bastante grande. Cuando ya agregamos, por ejemplo, lo que vendría siendo el ruido, el halation, el bloom, DaVinci tiende a bajar un poquito su rendimiento, pero igual se puede reproducir todavía, aunque lento, pero se puede reproducir. Yo lo que les recomendaría es que dejen de último, por ejemplo, el halation, el grano y el bloom, porque este tipo de efectos consume un poco más de recursos en la computadora. Ahora vamos a ver cómo quedaría este video de este pajarito. Arrastramos Dehancer. Lo mismo, seleccionamos el espacio que estamos trabajando. Nos vamos a la película. Bueno, primero voy a darle un poquito acá de color y de contraste. Y ahora sí voy a seleccionar la película para ver cuál le encaja mejor. Por ejemplo, esta se ve bastante bien, se ve muy bonita. Ahora nos vamos a ir a print, le vamos a cambiar el tipo de print. Realmente este se ve muy bonito, entonces vamos a dejarle este. Vamos a subirle un poquito la exposición y la densidad de color. Con este ya tenemos un resultado bastante bonito.
en un par de clics. Fue bastante sencillo. Podríamos ponerle un overscan para que se vea acá. Y ahora vamos a ensayar el último video, que vendría siendo el mismo pajarito, pero ya no estaba lloviendo. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, nos vamos a ir acá, vamos a seleccionarle esta fuente. Y acá vamos a seleccionar la película que más nos guste a nosotros. Podemos ver cómo va cambiando de acuerdo a la película que seleccionemos. Por ejemplo, esta se ve bastante bonito. Vamos a ponerlo así. Vamos a activar este, vamos a ponerle un poquito de color y un poquito de contraste. Y nos vamos a ir para acá. Le vamos a poner, mirar cómo se ve con este glossy paper, se ve bastante bonito. Y como podemos ver, vamos teniendo un resultado bastante bonito en un par de clics. Acá podemos ver. Ahora hablemos sobre la aplicación móvil de Dehancer, que se encuentra disponible para iOS, es decir, dispositivos Apple. Para instalarla es muy sencillo, lo único que hacemos es dirigirnos a la tienda de aplicaciones, buscamos Dehancer y como podemos ver acá nos sale la aplicación y podemos ver aquí los detalles de la aplicación y pues bueno, simplemente vamos a abrirla y mirar cómo es la interfaz. Muy bien, entonces lo primero que nos encontramos es este menú donde podremos entrar en nuestra galería y elegir nuestro video o fotografía que queremos trabajar. Muy bien, entonces en la pestaña preajustes tenemos una alta variedad de perfiles de los cuales podemos elegir para darle un feel a un look a nuestra imagen. Si dejamos pulsado podemos ver el antes y el después en la imagen que estamos trabajando. Como podemos ver, los ajustes reaccionan inmediatamente a la imagen, se ajustan a la imagen y nos dan unos estilos muy diferentes, muy bonitos, muy cinemáticos y como si fueran tomados con una cámara análoga. En la pestaña de editar tenemos diferentes herramientas, al igual que el plugin de DaVinci, de las cuales podemos modificar diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso estamos en el apartado de grano de película y podemos modificar el perfil y la cantidad. Ahora si por ejemplo nos vamos a la fuente, podemos modificar la exposición de la composición, la temperatura, el tinte y entre otras cosas. En el revelador podemos hacer básicamente lo mismo que en DaVinci, aumentar color, contraste, etc. También tenemos la opción de comprensión y expandir, que funcionan de la misma manera que en DaVinci. Y también tenemos la opción de imprimir. Aquí podemos elegir por ejemplo el perfil en el que estamos imprimiendo, que si es lineal, que si es el Kodak Glossy Paper y entre otras cosas, y podemos modificar acá los valores. Tenemos el cabezal de color, el cual nos permite darle un look diferente a nuestra imagen. También tenemos el halation, el cual nos permite modificar el perfil en el cual estamos trabajando. Nos permite modificar la amplitud y como podemos ver aquí podemos notar el halation en toda su expresión. Lo podemos ver ahí en las altas luces, esos rojitos que se nos forman. Esto es algo muy bonito que últimamente se está utilizando bastante, tanto en redes sociales como en videos profesionales. Y me gusta bastante el efecto que nos da esta herramienta. Acá podemos ver el efecto que nos da el bloom, cómo nos simula lo que vendría siendo un filtro Black Pro Mist. Es un efecto bastante bonito también y que me gusta bastante. Y también últimamente se ha estado usando bastante y así se está convirtiendo en algo como en tendencia. En Field Damage, como podemos ver, podemos poner este tipo de partículas que se ven muy bonitos en la imagen y nos simula lo que vendría siendo como esas partículas que quedan a veces cuando se revela una película. Por último, en Overscan podemos poner este tipo de efecto como si la imagen fuera escaneada. Le da un look bastante bonito y se ve bastante bonito, por ejemplo, para publicarlo en una historia de Instagram, se ve súper bacano. Esta versión funciona muy bien para las fotos que están en horizontal. Por ejemplo, vamos a verlo con una foto en horizontal y vamos a ver que este apartado funciona de manera excelente.
Por ejemplo, este Ultra 16 se ve bonito, o el Super 35 mm es mi preferido porque tiene estos bordecitos acá. También podemos modificar otras cosas del overscan, por ejemplo si desactivamos el gate shape nos da un resultado bastante bonito. Podemos cambiar el de positivo a negativo o viceversa, y entre otras opciones. La verdad también me parece que es una aplicación súper chévere, funciona muy bueno y nos da un efecto muy bonito en simples pasos para revelar una imagen. Si quieres comprar este plugin, puedes utilizar el código de descuento JuanesArangoH, el cual también te dejaré en la descripción. Y con este plugin puedes obtener un 10% de descuento y a su vez estarías apoyando este canal. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o sugerencia pueden hacerla en los comentarios. Yo estaré respondiendo a todos los comentarios y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.